pues quede en el corazón de cada uno de nosotros, que sea realmente el Señor el que obra, que sea realmente el Señor el que permite que a través de su fuerza y su luz, pues quede esto guardado en nuestro corazón para gloria y honra suya. Vamos a tratar un tema muy importante en esta primera clase. Bienvenidos los que van llegando. Por favor, colocan su cámara, Lady Janet Ballesteros, Luz Dari, Natalia, Natalia Niño, Ingrid Milena. A mí no me gusta ver letras ni fotos, me gusta ver rostros. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante y es de lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, lo que ha venido sucediendo y que hemos sido nosotros testigos de las manifestaciones. El Rosario Peregrino que vivimos donde Toño, pues tuvimos la opción o la oportunidad de ver una manifestación tal vez de las más fuertes que hemos presenciado en los últimos tiempos. Y no solamente en esta oración, sino en muchas oraciones que hemos venido haciendo en estos días, y seguramente ustedes habrán de tener o han tenido dificultades a nivel personal, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel, bueno, a todo nivel. Y uno a veces se pregunta, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, si estoy orando, si estoy en esta situación de vida tan especial que es estar en Guerreros, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Eh, pues bien, vamos hoy a hablar de la situación o de lo que permite mejor que esto suceda para que lo podamos entender, para que, para que podamos aplicar y darle un manejo pues mucho mejor y que entendamos realmente lo que estamos viviendo y lo afrontemos pues con toda sinceridad y con toda seriedad, porque pues cada uno de nosotros es un guerrero servidor y por tanto pues va a estar siempre enfrentado a la batalla. Para nadie es un secreto que estamos viviendo los últimos tiempos, para nadie es un secreto que están pasando cosas muy difíciles, no solamente a nivel de grupo, no solamente a nivel personal, sino a nivel del mundo. Miren, los mismos temblores no es porque bueno, sí es porque la falla geológica XYZ pues se está acomodando, porque de una u otra forma la naturaleza varía, pues todo el tema de sus placas tectónicas, pero a nivel espiritual también tiene esto un signo y es el llamado a la conversión, es ese llamado a ese cambio que nosotros debemos tener, es ese llamado que cada uno de nosotros debe aceptar, pero que no acepta. ¿Por qué suceden estas cosas y qué es lo que pasa? Pues bien, a veces nosotros estamos en confesión y uno pregunta, y vayan tomando nota de esto porque es bien importante. Yo les pregunto, bueno, estamos en el estado de gracia, tenemos una tabla que me imagino que todos manejamos, que es el estilo de vida del guerrero, que debe ser eso, un estilo de vida. Nosotros decidimos apartarnos del mundo, decidimos apartarnos de la necedad del hombre para intentar seguir al Señor de la forma correcta, agradándolo. Y dentro de ese agrado, pues hemos escogido 6 puntos que son fundamentales en la vida del guerrero. El primero es la confesión permanente, el segundo la oración continua o diaria ante el Santísimo, el tercero la Eucaristía o la misa diaria, el cuarto la lectura de un salmo o de un texto bíblico diaria, el quinto la oración del Santo Rosario en familia, en comunidad, que es muy triste ver, por ejemplo, ahorita cuando Gabriel estaba orando el Santo Rosario, pues cuántos guerreros estábamos ahí. Y uno dice, bueno, ¿dónde están los otros? ¿Dónde estamos? ¿A qué estamos jugando, cierto? Y el otro es
el ayuno, el ayuno. Cuando yo no estoy tan cerca de estos 6 ítems de la vida cristiana que debemos llevar, de los 6 pasos que son las reglas de oro del guerrero y que nos permiten estar en paz con el Señor, pues uno dice, bueno, pero es que yo los estoy haciendo. Yo me confieso permanente, yo oro todos los días ante el Santísimo, yo voy a misa diaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Bueno, esto viene desde mucho antes y vamos a remitirnos a la Magdalena. 7 demonios fueron sacados de la Magdalena. Fueron 7 los demonios que expulsó el Señor de esta mujer y esos demonios fueron, digamos que los señores, la cabeza, y vayan tomando nota, de los pecados capitales. Y los pecados capitales tienen como misión, o los demonios que manejan los pecados capitales tienen la misión de bajar a la tierra para tentar, según su especialidad, a personas en determinada actitud de su vida, en determinado momento de su vida. Y es bien importante tener en cuenta que estos demonios 7 son los más poderosos. No se incluye Satanás, que es la cabeza de la maldad, que es el padre de la mentira, pero sí están estos 7 pecados capitales. Cuando yo le doy cabida, cuando yo tengo eh, la puerta abierta para que esos demonios que comandan los 7 pecados capitales estén en mi vida, es porque ya de hecho hay un pecado capital que está vigente. Hay un pecado capital que es el que está atenuando en mi vida y se vuelve esa constante eh, que no me permite tener el estado de gracia pleno, así esté cumpliendo los 6 pasos de oro, de esas reglas de oro del guerrero. Entonces, yo tengo que entender que mi vida ha cambiado. Digamos que, entre comillas, y esto puede sonar feo, pero no, estamos metidos en un problema. ¿Por qué? Porque nosotros ya no podemos echar pie atrás. Mire, el guerrero que haya venido una sola vez a una reunión del grupo, el guerrero que haya estado una sola vez en una reunión del grupo, el guerrero que se haya consagrado en el grupo y se haya apartado, debe rendir cuentas ante el Señor, porque ese sí que cada guerrero dio es un sí que queda marcado en el corazón y que queda marcado en la memoria de la Santísima Virgen María, y ella conoce perfectamente a sus soldados. A nosotros decidir dar ese paso, obviamente Satanás se vuelca con más fuerza hacia nosotros. ¿Por qué? Porque hemos decidido lavarnos el mugre del pecado, hemos decidido despercudirnos de ese pecado, pero el camino está lleno de piedras, de palos, de tropiezos, de obstáculos, y lo más complicado es que no reconocemos que caemos, sino que entramos en esa frescura espiritual que no podemos permitir que en este momento llegue a nuestras vidas. Cuando yo permito que un pecado capital esté aún en mi vida, ese pecado capital no me va a dejar acercarme al Señor como Él quiere. Y ese demonio que está ahí trabajando sobre mi alma, sobre mi vida, sobre mi conversión, va a traer a más y no va a permitir entonces que yo pueda salir libre de eso. Por eso, en estos días hemos visto que el demonio se ha manifestado con más fuerza, que los brujos, las brujas se manifiestan con más poder. Antes era muy fácil, bueno, no era muy fácil, pero era simplemente levantar la mano, hacer la oración en el nombre del Señor y los brujos caían, quedaban atados. Hoy lo podemos hacer todavía, pero es mucho más difícil. El demonio es mucho más agresivo. El demonio intenta tomar las mismas armas que nos han regalado. Recordemos que son
seres espirituales, que son ángeles y que tienen y mantienen esa condición de ángeles. Lo que pasa es que fueron expulsados y que sirven a esta cabeza de todos estos ángeles expulsados, que es Satanás, el padre de la mentira, y pues que siempre está odiando la creación de ella, del Señor, y teniendo como primer objetivo el hombre. Entonces, voy a nombrarles a, a manera general los pecados capitales, el demonio que encabeza ese pecado capital y la virtud, que es el arma que hoy nosotros debemos tener. Y esto es muy importante para que cada uno pueda conocer, para que cada uno pueda entender. Miren, lo más importante antes de uno enfrentar un demonio que maneje un pecado capital en la vida de cada uno de nosotros es la confesión. Porque es que lo hemos dicho muchas veces, los padres lo han dicho, en los retiros lo hemos dicho, y es supremamente importante que yo reconozca mi pecado. No que lo adorne, no que lo tergiverse, no que intente maquillarlo, no, al contrario, hay que desnudarlo, hay que ponerle el nombre y hay que ser directo para entender que yo soy pecador y cuál es el pecado que a mí me está atando, que se hace repetitivo en mi vida y que permite que Satanás aún pueda tenerme prisionero, atado a sus grilletes y a sus cadenas. El primer pecado capital, pues, es la soberbia. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia, pues, es ese deseo de superioridad y de alto honor y gloria. Entonces, miren que este fue el primer pecado que abrazó a ese ángel hermoso, a ese ángel preferido de Dios y a ese ángel que era el más cercano a Dios Todopoderoso. El deseo de superioridad y de alto honor y gloria. Él quiso estar por encima de Dios. Nelson decía en alguna charla, y es bien importante, yo ni siquiera puedo llegar a pensar que estoy haciendo bien mis oraciones, ni expresarlo, porque cuando yo lo expreso de esa manera, estoy diciendo es que yo sí sé orar, ustedes no. Entonces, tenemos que pensar muy bien lo que cada uno refiere a su vida de oración. Por eso es que es tan importante que el Espíritu Santo forme parte de ese crecimiento espiritual que cada uno de nosotros tiene. Entonces, el demonio que maneja la soberbia se llama Lucifer y es uno de los demonios, bueno, estos 7 que les voy a nombrar son los 7 demonios más poderosos que hay en el infierno. Recuerden que en el infierno también hay jerarquías. Entonces, Lucifer es aquel que maneja la soberbia, es aquel que está liderando este pecado. Ahorita vamos a hablar de la virtud que puede romper la permanencia de este demonio y de este pecado en la vida de cada uno de nosotros. El segundo pecado capital es la avaricia y el demonio que la maneja es un demonio que se llama Mamón. Por eso, cuando usted le dice a su hijo, este chino sí es Mamón, usted lo que está haciendo es nombrando, atrayendo esa presencia para que haga de las suyas en su casa. La virtud que tumba este pecado capital de la avaricia y obviamente a Mamón es la generosidad. La avaricia es el deseo de acaparar bienes sin importar cómo. Es decir, tener y tener. Lo que vemos hoy bueno, yo no sé si en otros países, pero en el nuestro, en la clase política, en las clases sociales, es increíble muchas veces, y yo soy apolítico, ustedes lo saben, pero tengo que decirlo.
A veces es increíble cómo los políticos hacen campaña para saber cómo empezar a robar y cómo llenarse de dinero. Por eso ahí se siembra ese pecado y es uno de los ejemplos que tenemos a la mano para contarles. El tercer, bueno, la virtud que lo tumba, que lo acaba, que lo merma, es la generosidad. Ser generoso es dar con gusto de uno mismo. Ojo, no dar de lo que a mí me sobra, sino dar de lo que yo tengo. Es diferente cuando yo en mi bolsillo tengo 100.000 pesos y cojo el billete de 2.000 o la moneda de 1.000 y la doy como ofrenda a cuando digo voy a dar 20.000 o 30.000 de esto que tengo y se lo ofrezco al Señor. Es un ejemplo. Dar de lo que tengo, no de lo que me sobra. El tercer pecado capital es la lujuria. La lujuria, que es el desorden en el apetito sexual. Este está manejado por un demonio que se llama Asmodeo. Muchos lo hemos oído nombrar. Y Asmodeo es el que incita al desorden, al pecado de la carne, a ese apetito sexual, a la inmoralidad sexual, a la homosexualidad, a esos temas hoy tan de moda, pero que realmente son una puerta inmensa para la condena, como el tema de los tríos, del cambio de parejas, de toda esa cantidad de cosas que estamos viendo. La virtud que, que aplaca este pecado capital es la castidad, que es el control de ese apetito sexual, diríamos el dominio propio, el dominio de sí mismo. El cuarto pecado capital es la ira y está comandado por un demonio que se llama Amón, A-M-O-N, Amón. La virtud que lo merma, que lo derrota, es la paciencia. La ira es la reacción o la actitud colérica ante un daño, ante una dificultad o ante una contrariedad que cada uno de nosotros pueda vivir. Y la paciencia es soportar con paz y serenidad la adversidad. El quinto pecado capital está comandado por Belcebú, este demonio que ya muchos lo conocemos y hemos visto cómo son sus manifestaciones, y es la gula, que es el deseo y el consumo desordenado de la comida y de la bebida, y de este sufrimos muchos y tenemos que hacer mucha oración para poder romperlo y recurrir a esa virtud que es la templanza, que es la moderación en mi vivir, en mis actitudes, en el comer, en el beber, en el hablar, en todas estas situaciones de vida que me pueden sumergir en estos pecados que dan origen a todos los demás. La envidia es el sexto, y este sexto demonio se llama Leviatán, que también lo conocemos, que también hemos visto sus manifestaciones. La envidia es el deseo o el resentimiento de las cualidades, de los bienes, de los logros de otra persona. Yo ayer estaba por allá en unas parcelas y le decía a Carlos, mire Carlitos, tan chévere allá, para que fuera esa nuestra sede. Ahí sin querer queriendo, estaba yo cayendo en ese tema de la envidia y estaba Leviatán ahí soplándome al oído cosas que yo tenía que manejar. Entonces, la caridad, que es la procura del bien del prójimo, es esa virtud que acaba con este pecado capital. Y el último es la pereza, ¿no? Que es el desgano en las obligaciones o ante los bienes espirituales. Y el demonio
que comanda este pecado capital se llama Belfegor. Belfegor. La virtud que la derrota es la diligencia, que es el cuidado, la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. Estos 7 demonios, van a decir, ¿no? Que la pereza es la madre de todos los vicios y pues como es una madre, la madre se respeta, ¿no? Estos 7 demonios que son Lucifer, Leviatán, Amón, Belfegor, Mamón, Belcebú y Asmodeo, son 7 demonios de los principales. Es como si fuesen los 7 arcángeles del infierno, ¿no? Acuérdense lo que hemos visto y lo que ya hemos enseñado, que ellos no pierden su condición angélica ni tampoco pierden su orden angelical, que está plenamente establecido y se mantiene. Entonces hay que tener mucho cuidado. La soberbia, mire, cuando nosotros permitimos que uno de estos pecados entre o permanezca en nosotros, esa es la puerta abierta. Esa es la respuesta a todo lo que ha estado sucediendo en este tiempo, a todo lo que ha estado sucediendo en estos días, porque a veces muchos creemos que con la confesión simplemente basta, pero son confesiones que no son preparadas, son confesiones que no son pensadas, son confesiones que no son bien entendidas y que no ni siquiera comprendemos lo que estamos hablando. Simplemente es ese deseo de sentir paz, ni siquiera con el Señor, porque no nos reconciliamos con el Señor, sino es un deseo de reconciliación propio. Es no sentir la angustia de que yo estoy pecando, entonces me confesé y ya estoy salvo. Pero, ¿qué hay del dolor que siento por la ofensa al Señor? ¿Qué hay de la intención de no pecar más? ¿Qué hay de esa intención de que mis confesiones tengan contrición perfecta o sean hechas en contrición perfecta? Que es cuando yo siento ese dolor de ofender a Dios. Y ustedes y yo, como guerreros, no tenemos, debemos hacerlo. Y entre comillas, sí tenemos esa obligación, porque ahí sí, como dice mi mamá, ¿quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Usted fue el que se metió allá de cabeza, mire a ver. Y cada uno de nosotros dijo sí, en ese fiat, en ese fiat. Y eso hay que tenerlo claro. Miren, a mí en las consagraciones me da mucho gozo, me da mucha alegría, pero también me preocupa porque ese fiat que cada uno de nosotros da, eso nos puede condenar. Y nosotros tenemos que trabajar para que ese fiat sea un escalón más para llegar a la presencia del Señor y no que vaya a ser un abismo para que nosotros caigamos y seamos presos de nuestras propias palabras y de unos acontecimientos que no teníamos realmente claros de lo que debía ser. Entonces, estos pecados capitales y estos demonios trabajan muy fuerte en todo el mundo, en cada uno de nosotros, especialmente en los sacerdotes, especialmente en los consagrados, especialmente en los grupos de oración. Nosotros no podemos creer que somos los más orantes. No podemos creer que somos los salvos. Ay, es que yo estoy yendo a cada retiro y entonces ya aprendí mucho. Nada, tanto sé que no sé nada. Yo le digo muchas veces a Carlos cuando vemos manifestaciones del demonio y a veces yo me quedo en cero. Y yo le digo, Señor, tanto tiempo que llevo yo en esto y realmente tú me muestras que no sé nada. Y a veces o casi siempre el Espíritu Santo es el que está ahí y nos muestra el camino a seguir para salir triunfantes de esas batallas. Soberbia. Estrictamente hablando, la soberbia es el orgullo que lleva a la persona a igualarse a Dios. Cuando usted está siendo soberbio o cuando yo estoy siendo soberbio, quiero pasar por encima de Dios. Quiero ponerme en antagonismo con Dios. Y este pecado capital también se refiere al orgullo que consiste en una estima de uno mismo, en un amor propio individuo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado de sentir la seguridad y de tener la certeza del respaldo de Dios para ir a pasar por ahí al otro lado a creernos más
que Dios, ¿no? Y cuando estamos buscando la atención, el honor para cada uno de nosotros, y el demonio sí que lo maneja súper bien. Esa vanidad que es manejada por Lucifer, él sabe exactamente cómo lo hace, incluso en la oración le sopla a uno, es que usted sí es que usted sí es el que me puede tumbar, y entonces uno ya se va creyendo lo que no es. Apúntenlo, en el numeral del catecismo 1886 encontramos la definición sobre esto. El orgullo tiene muchas formas de presentarse. La vanidad, que es el deseo de ser apreciado y quedar bien. Ojo, las mujeres, ojo, las señoritas, ¿no? Que se mandan planchar el cabello y ya creen que, mejor dicho, eh, la, 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 la que, la costumbre, o bueno, la imposición en este tiempo de la moda es que yo tengo que usar tal pantalón porque es que si no, yo tengo que usar tal marca, es que tal tiene que ser mi teléfono, es que tengo que usarlo, ¿por qué? Porque soy yo, entonces, ¿qué tal yo no lo haga? El engreimiento, ¿no? Que es creerse muy importante, creerse necesario, aquellas personas que se creen gran cosa y que para colmo no se dan cuenta que cualquier cosa buena que nosotros tenemos nos viene de Dios y no de nosotros mismos. Y esto le abre la puerta a la arrogancia, que es mostrar actitudes de superioridad a los demás. La autosuficiencia, ¿no? Es cuando yo creo que no necesito de Dios, que todo lo puedo por mí mismo, o creer que no necesito tampoco de mis hermanos, de otras personas. La susceptibilidad, que es no aceptar la crítica, la corrección, porque estoy tan cerrado que creo que a veces todo lo hago bien. A mí a veces me pasa. Y eso es ser uno terco, ¿no? Dijo mi mamá, más terco que una mula. Pero es que uno tiene que pedirle al Señor que le permita entender que uno no se las sabe todas, que esa susceptibilidad no debe estar en nosotros. Y contra esa soberbia, como les dije, está la humildad. La humildad viene de el latín humilitas. ¿Saben qué es? Abajarse. Por eso uno tiene que pedirle al Señor que lo abaje, que lo haga lo más humilde, lo más pequeño, no lo más desgraciado ni lo más, ¿no? Pero sí lo más pequeño. Entonces, nosotros abajándonos podemos lograr que la virtud esté con cada uno de nosotros. Y humildad es decirle al Señor, tú eres todo, yo soy nada, yo soy el barro, tú eres el alfarero, pero no de boca hacia afuera, sino creérnoslo de verdad, saber que Dios nos puede formar, que Dios nos puede transformar y nada somos ante Dios. Nosotros tenemos que creer en la humildad, aceptar las humillaciones, aceptar las acusaciones. Cada momento de vida, de dificultad, seguramente pues es una prueba donde el Señor estará mirando qué hacemos cada uno de nosotros. La avaricia, esa avaricia donde Mamón trabaja de esa forma tan fuerte para hacer que nosotros caigamos en esa inclinación, en ese deseo desordenado de placeres, de posesiones, cuando no me basta tener un solo carro, sino cuando tengo que tener uno marca BMW, un Audi, un Lamborghini, un etcétera. Esto se ve mucho en los jugadores, ¿no? En Europa, que no se conforman. Bueno, hay algunos que dan ejemplo y gracias a Dios colombianos. Cuadrado veía que día un ejemplo, el hombre con una camionetica, sí, buena, sí, cara, pero una, no necesita 5 Ferraris, no necesita 5 Mercedes. ¿Cuántos labiales tiene usted? ¿Cuántos perfumes tiene usted? ¿Cuántos jeans tiene usted? ¿Cuántos pares de zapatos tiene usted? Y realmente piense o pensemos, ¿cuántos necesitamos? ¿Son estrictamente necesarios? Porque es que ahí despacito vamos entrando y cayendo en este tema de la avaricia. En el numeral 2514 y 2534 del catecismo está, y es tener como máxima prioridad en la vida el conseguir.
el conseguir, el mantener dinero, propiedades. ¿Y saben cuál es el resultado mayor de la avaricia? Que todo el mundo se quiere alargar para otro país. ¿A qué? A conseguir dinero. Fácil. Perdemos la dignidad. Me quemé 5 años las pestañas para ser un buen abogado y eso no me importa. Prefiero irme a lavar baños, prefiero irme a las cafeterías, prefiero irme a que me humillen y me vean como un tapete, aunque el trabajo no es deshonra, pero la dignidad humana está por el piso. ¿Por qué? Por tener, por tener, por tener. No importa que yo me vaya, es que yo voy con mi familia, es que solamente lo tuvieron 3 meses en la cárcel. Vaya y vea todo lo que tiene que pasar esa persona. Y todo porque Satanás, porque trabaja tan fuerte este demonio que es Mamón, que nos induce a hacer cualquier cosa para tener plata. Entonces, es la generosidad acompañado de la prudencia, pero es la generosidad la que nos invita a esto. Si yo soy generoso, a mí el Señor me da 3 veces lo que tengo. Diezme, diezme y clámele al Señor. Y seguro que usted no va a tener necesidad de estar en otro país buscando lo que no se le ha perdido. Invitamos al doctor Leviatán, padre de la envidia, que se puede representar de varias maneras. Comparar los bienes y los males míos. Es que a Nelson sí le va bien y yo que hago lo mismo que él y no, me toca difícil. Es que yo no me vuelvo un resentido porque resiento en las cualidades, en los bienes, en los logros del otro. ¿Y saben por qué? Porque no los tengo. ¿Por qué no los tengo? Cuando yo deseo los bienes del otro. ¿Y saben qué pasa? Que finalmente y tristemente se me va la vida deseando lo que nunca voy a tener. ¿Por qué? Porque Dios sabrá exactamente qué me da. Contra la envidia, la caridad. La caridad tiene muchas vertientes, porque es que caridad significa amor de Dios. Un acto de oblación o de entrega al otro, eso es caridad. La caridad es opuesta a la envidia y es desear siempre el bien del otro, antes o por encima del bien propio. Invitamos ahora a este señor, bueno, no lo invitamos, mentira, lo nombramos a este demonio que se llama Amón y que es el padre de la ira. Y se los estoy nombrando para que los tengamos claros, porque es que esas, les repito, son las puertas que estamos dejando abiertas para que el demonio se nos meta por el patio, se nos meta a la cocina, se coma el arroz y hasta la raspa de la cocina. Entonces, la ira es el sentido emocional de desagrado, que generalmente es antagónico y es suscitado por un daño real o aparente. Es una reacción de irritación y de rabia que se causa por la indignación, pero que es alimentada por Amón, para que la persona tenga una reacción que después lamente. En estos días, no sé, anoche o algo, escuché de una muchacha, una cajera, una señora que llevó creo que la pareja y le disparó y después él hizo lo mismo. Entonces, imagínense el trabajo de los demonios, imagínense cómo lo han hecho de bien, que perdimos el temor de Dios, que perdimos el respeto propio, que perdimos todo lo que cada uno de nosotros debe tener. Vamos a acelerar un poquito porque para darle tiempito a Nelson. Entonces, contra la ira, pues está la paciencia, que es soportar con paz y con serenidad. La paciencia modera la tristeza. Y en la paciencia podemos tomar el ejemplo del Señor. Miren, el Señor en el camino del Calvario, él sabía qué estaba pasando, sabía lo que estaba viviendo, sabía lo que estaba sufriendo y sin embargo supo esperar. Sin embargo, fue tranquilo, esperó, porque esos frutos son regalos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo actúa en nosotros cuando yo lo invito. Yo no puedo reaccionar de una forma diferente en un momento de furia a pedir la gracia del Espíritu Santo, porque seguramente este demonio va a alimentar otras cosas. Asmodeo es el padre de la lujuria, que es el placer sexual en forma desordenada. El resultado del día de hoy es que la intimidad forma parte de la vida cotidiana y es casi que un retiro
casi que una obligación, perdón, para poder iniciar cualquier relación. Y Dios no creó al hombre con este propósito. La sexualidad, Dios la dio para propiciar el amor mutuo entre los esposos unidos en matrimonio cristiano católico y favorece además la procreación. ¿Qué hace el hombre hoy? Simplemente tiene sexo por placer, como los animales. Eso es lo que hace. El animal se aparea y listo, cada uno por su lado, y muchas veces pasa eso. Y eh, vienen los actos también de que alimenta Asmodeo para agredir el cuerpo, la masturbación, los actos homosexuales, la pornografía, pueden respaldar todo esto que les estoy contando con el numeral 2351 hasta el 2359. Lo que nos conduce a la lujuria es estimular pensamientos y deseos contrarios a la castidad. Nosotros debemos invitar a la castidad, debemos pensar en la santidad. Hay muchos ejemplos de santidad. La castidad es un sentimiento maravilloso. No es una negación de la sexualidad. La castidad lo que le da a la persona es el dominio de su sexualidad. La gula, adelantémonos a la gula, y es donde actúa Belcebú, que es ese deseo desordenado por ese placer conectado con la comida, con la bebida. También está ligado con el consumo de drogas, con el consumo incluso, por ejemplo, de medicamentos para adelgazar, para verse bien. Las personas que van a los gimnasios, hoy ya no es el cuerpo natural, sino lo alimentan con una cantidad de cosas y de pastillas y de bebidas para, eh, para alterar el funcionamiento normal del cuerpo. Entonces, comer o beber más de lo que el cuerpo necesita nos adentra en este pecado de la gula, que lo combate la templanza, que es la moderación en el placer sexual o en el placer de cualquier tipo. Nos ayuda a oponernos a la avaricia de los bienes temporales. Y por último, la pereza, que es ese desgano, digamos que culpable, ¿no? En el cumplimiento de las obligaciones que yo tengo como persona, primero a nivel espiritual, como católico, como servidor, en nosotros como guerreros, en el trabajo, en el estudio, en lo que tenemos que hacer, en su casa, usted como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como mamá, como papá, ¿no? La asidia o la pereza espiritual es la falta de interés en ese recurso espiritual que el Señor nos da y que se opone a las gracias divinas. La diligencia, pues es la responsabilidad, es el cuidado, la eficiencia y también la prontitud en el cumplimiento del deber. Dios dispone que nosotros tenemos al servicio nuestro al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos ilumina, ese Espíritu Santo que nos va a mostrar el camino, ese Espíritu Santo que va a permitir que nosotros podamos derrotar a Asmodeo, a Belcebú, a Mamón, a Belfegor, a Amón, a Leviatán, a Lucifer y así a esa cabeza que pisotea cada vez la Virgen María cuando nosotros se lo imploramos. Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Démonos cuenta que somos nosotros con nuestra irregularidad, con nuestra mediocridad en nuestro estilo de vida de orantes y de servidores, los que abrimos la puerta al demonio. Quería dejarles claro esto para que entendiésemos por qué es que suceden las cosas que hemos visto, por qué la fuerza en esas manifestaciones recientes de, que hemos podido apreciar, ¿no? Además, en toda la humanidad, en todo el componente humano de estos tiempos, que es lo que estamos viendo. ¿Qué nos resta? Trabajar con esas virtudes y
fortalecer nuestra oración. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo está mi oración? ¿Estoy siendo un buen orante? ¿Estoy teniendo buenas prácticas católicas? Alguna vez cuando yo trabajé visitando fincas como agrónomo, había algo que se llamaba las buenas prácticas agrícolas. Y nosotros tenemos que tener también esas buenas prácticas espirituales. Es decir, sembrar para que nuestra cosecha sea una cosecha fuerte, saludable y que agrade al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pedrito, buenas noches. Hola Pablito, la paz del Señor esté con ustedes. ¿Cómo están? Buenas noches, guerreros. ¿Cómo les va? Fortaleza de Dios. Bienvenidos. Fortaleza de Dios. Excelente, excelente tener esta oportunidad de repasar este tema y para quien no lo había visto, de ponerlo obviamente como algo muy importante, ¿no? Me gusta cuando la gente está, como está ya mi amigo César en Chía, pero a mil con esa muñeca y con ese lapicero apuntando, porque ya lo hablábamos con Fercho cuando preparábamos el retiro. Definitivamente, si no tuviésemos apuntes, si no hubiésemos estudiado antes, si no hubiésemos hecho todo un proceso de aprendizaje, pues el Espíritu Santo no le puede soplar al que no sabe nada. El Espíritu Santo siempre le va a soplar al que estudió, al que se preparó. Y este tema de los pecados capitales, para mí, en mi apreciación personal, no tiene que ser así, pero en mi apreciación personal es uno de los temas más importantes que como guerreros y como servidores debemos tener en cuenta nosotros. Un pecado capital es un nido donde hay cientos de pecados. De un pecado capital se desprenden muchísimos, por eso se llaman capitales. La palabra capital es porque ellos administran otros pecados, como muy bien nos lo mostraba y nos lo hacía ver Percho ahora. Y en ese camino, obviamente, hoy concluimos el tema de la conversión que iniciábamos la semana pasada. En este camino de la conversión, para nosotros es necesario tener claros los pecados capitales, porque cuando uno está en un proceso de conversión o cuando uno está en un grupo de oración como el nuestro, pues es muy fácil, ojo lo que le voy a decir a ustedes, es muy fácil caer en pecados capitales, como por ejemplo la soberbia, como por ejemplo la vanidad y tantas cosas, ¿no? Ahora que Pecho decía de los 28 pares de zapatos y todo esto, recuerdo un libro que leí de uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? El hombre tiene una flota de jets privados que alquila y es un tipo muy, era como el cuarto o quinto hombre más rico del mundo hará unos 10 años atrás. Y cuando le preguntaron el secreto de la riqueza que él tenía, el tipo decía que él usaba estrictamente lo necesario. El Fechito nos está mostrando algo en el manual de oración. Manual, página 139. Ok, gracias, Fechito. Página 139 del manual está parte de este tema que vimos esta noche de los pecados capitales. Pero y a este señor le preguntaban que si él tenía una flota de jets privados y todos eran de él, ¿por qué viajaba en avión comercial? Y la respuesta del tipo decía, era, pues que a mí no me pasa nada si viajo en avión comercial y yo no necesito un jet privado para mí, solamente para viajar. Cuando le dijeron que diera el consejo o uno de los consejos para la riqueza, me llamó la atención y ahora que Fercho dijo lo de los pares de zapatos, me acordé. El tipo decía que siempre que él iba a comprar algo, se hacía una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué me va a pasar si no lo compro? ¿Sí? Y sería una muy buena opción para nosotros también manejarlo en nuestra vida y poder entender, obviamente, que hay muchas cosas. Si usted revisa su closet, si usted revisa sus cosas, si usted revisa su vida, hay cosas que usted compró y que no usa. Hay demasiadas cosas, su alacena en la cocina, hay demasiadas cosas que tenemos que realmente no usamos. Somos compradores compulsivos. Antes decíamos que eran las mujeres, ¿no? Hoy en día los hombres estamos rayando con la vanidad mucho más que las mujeres. Lo que dice Fercho es cierto. Uno va a un gimnasio y lo que encuentra es vanidad. Vanidad, orgullo. Y fíjense, acuérdense de pecado capital, muchos pecados, ¿verdad? Y usted de ahí, de esa vanidad, de ese orgullo, de esa prepotencia, entonces vienen otras cosas. Viene la lujuria, viene la infidelidad, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo. Bueno, y se desprende por ahí, ¿no? Vea un perezoso.
¿Qué hace un perezoso? Pues dormir, pernoctar, no hacer nada, y de repente le llega un mensaje al celular y otro mensajito y arrancó una vaina ahí clandestina que no tenía ni idea en lo que iba a caer. Eso le pasa mucho a la gente desocupada o cayó víctima del juego. Hoy en día la ludopatía es una enfermedad que a cualquiera nos puede obviamente aquejar. Entonces, como estamos en un proceso de conversión, es importante que yo entienda que todos los temas que estoy viendo no son para repartirlos, ¿no? Ay, la lujuria, esto le cae a fulano. Ay, aquella es orgullosa. Ay, mira el vanidoso. No, la invitación es a que yo, Nelson Giraldo, revise de mí, de mi actitud, de mi antes, de mi ahora, qué es lo que debo yo cambiar en mi vida, qué debo adoptar como nuevas costumbres del buen cristiano y qué debo dejar atrás. ¿Qué días decíamos que crecer duele, la conversión duele, ¿no? Cambiar duele. Y ese duele debe valer la pena porque no puede ser temporal. Algunos de nosotros podemos experimentar en nuestros testimonios de vida que contamos nuestra vida pasada, que era una vida quizá más pecaminosa que la que llevamos actualmente, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Pero que hay cosas que ya dejamos en el pasado, ¿cierto? Que no estamos en el momento llevando a cabo, pero cuando las contamos como unas hazañas históricas, ¿no? Como si fueran las grandes aventuras de los hermanos estos Grimm, ¿verdad? Y entonces la conversión, ¿dónde quedó? Cuando yo hablo de mi pasado con una altivez, con un entusiasmo de cuando yo era borracho, de cuando yo era mujeriego y que no, y yo sí era no sé cómo, yo realmente lo que estoy demostrando es que no he tenido una conversión radical, una conversión sincera. ¿Por qué? Porque estoy todavía jactándome de mi pasado. Es una de las cosas que con esos pecados capitales aprendemos, es justamente eso. A mí, a Nelson, ¿qué debo yo dejar? Ah, yo debo dejar la soberbia. Ah, yo debo dejar el orgullo. Miércoles, no puedo perder tanto tiempo en el celular, no puedo perder tanto tiempo durmiendo, no puedo perder tanto tiempo en Netflix. Por cierto, les recomiendo una película de Netflix que me vi este fin de semana que se llama Una sombra en mi ojo, espectacular. Muy linda, de una historia real en la Segunda Guerra Mundial, pero una historia bastante conmovedora y muy bonita, me gustó. Y pues a mí muchos de ustedes me preguntan, bueno, algunos me preguntan, los que van al local, ¿qué película me veo este fin de semana? Bueno, véanse esta, Una sombra en mi ojo, que es como nueva. Me gustó. Los que quieran consultarme películas me escriben por interno y a $2,000 les consulto cada película. Bueno, hoy concluimos este tema de la conversión. A ver, señor John Roballo, ¿recuerda usted qué significa o qué es la conversión? Es ese cambio que tenemos que tener de corazón, no de boca ni de pensamiento, sino de corazón. Dejar nuestro pasado, ese hombre atrás y traer ese nuevo caminar, pero en espíritu. Ok, gracias. Mi amiga Natalia Andrea, para un proceso de conversión deben haber algunos factores. ¿Cuál es el primero? Vivir un encuentro personal con Jesús. Excelente, muy bien. Por allá, mis amigos de Zapamanga, ¿cuál será la segunda cosa que necesito para que haya un proceso de conversión después de vivir un encuentro con Jesús? Querer. Querer, muy bien, Andrea, querer. A ver, allá mi amigo Jairo y Azucena, ¿cuál sería la siguiente? Tener la voluntad. Excelente, tener la voluntad. ¿Cuál sería la siguiente? El cita. O alguien que le ayude allá a mi amiga Elcita, a ver. Reconocer mi culpa. Esa vaina, estos alumnos se merecen todo. Mejor dicho, a partir de hoy salen a vacaciones hasta dentro de 8 días, autorizados. Dentro de 8 nos volvemos a encontrar aquí, salen todos a vacaciones de clase. ¡Qué bien! Muy bien por todo, muchas gracias. A los que no estuvieron, recuerden que estos videitos quedan ahí colgados en el canal de YouTube y que podemos revisarlos, ¿no? ¿Cuál sería el quinto paso? A ver, allá mis amigos de Chía. Acudir a su misericordia. Acudir a la misericordia de Dios. Muy bien por todos. Es quien no estuvo en la clase anterior, pues puede repasarla allí, pero me alegra mucho cuando pregunto y contestan porque sé que están acudiendo a sus apuntes, ¿no? Y repito, todo esto se va a necesitar. Ya hemos hablado varias veces que allá en Chía tiene que haber un semillero de guerreros.
allá en Aratoca tiene que haber un semillero de guerreros, en Piedecuesta, ahora ya con nuestra amiga que está incluso en Portugal, ¿no? En España con Mónica, por ahí arrancó la hija de Elsa también a Estados Unidos, no sabemos, Mayra, que ha estado intermitentemente con nosotros, en cuál momento pudiera convertirse en una servidora, ¿no? Y llevar semillitas, pero esas semillas, repito, tienen que ir cargadas con querigma, con catecismo, con preparación. Le voy a compartir ahora al terminar esta charla el mensaje de Monseñor Sipols de esta semana, que habla de la tibieza. Y justamente Monseñor Sipols dice eso, que es importante que yo me mantenga caliente, pero caliente significa estar metido en las cosas del Señor. Y una de las cosas que me meten o que me mantienen en las cosas de Dios es justamente evangelizar con mi ejemplo, todo el tiempo estamos tratando de ganar almas para el Señor. Si por el contrario lo que yo hago, mis miradas, mis actitudes, mis palabras, están alejando a la gente de Dios, están alejando a la gente del camino del Señor, pues obviamente mi trabajo está mal hecho. Pero para atraer la gente hay que obviamente saber cómo traerla, qué decirle, tenerle toda la paciencia. En esta etapa final de lo que es una conversión, vamos a ver lo que es un proceso para una buena conversión o el proceso de la conversión. El primer punto de este proceso de la conversión es la etapa del reconocimiento, que significa admitir mis culpas o admitir mis faltas, ¿no? Es importante que yo admita que soy un pecador, que necesito ayuda, que yo reconozca, ¿no?, que soy pecador. Y me gusta mucho recomendar el Salmo 51. En ese salmo el rey David se explaya, ¿no?, se expande en todo lo que significa reconocimiento de culpa y clamar la misericordia de Dios. El Salmo 51, que es el primer salmo que está cuando hacemos la novena bíblica de San José, es un salmo de estudio, es un salmo para tener permanentemente. Pecador me concibió mi madre, ¿no? Por aquí en el libro de Levíticos dice, si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, debe reconocer que ha pecado. Levíticos 5:5. Es importante, una cualidad común que tenían todos los santos es esa. Todos los santos se consideraban pecadores aún siendo santos, ¿no? Y yo debo reconocer mi pecado, debo reconocer que he fallado y obviamente seguramente he cometido incluso muchos pecados de estos que nos acaba de mostrar Fernanda. Terminando, haciendo un pequeño paréntesis que me parece importante decirlo, los pecados capitales y toda clase de pecados obviamente son inspirados por el mismo demonio en sus diferentes denominaciones y jerarquías, como nos mostró Fercho, ¿no? El Padre Pío, me acabo de acordar de eso, el Padre Pío decía que el demonio es como un perro rabioso, ¿sí? El demonio es como un perro rabioso que está amarrado. ¿Amarrado por quién? ¿Quién tiene amarrado ese perro rabioso? Dios, ¿verdad? Y él no puede hacer nada si Dios no se lo permite, ¿ok? Pero la exhortación del Padre Pío es que yo no me puedo acercar a ese perro rabioso. Porque si yo me acerco a ese perro rabioso y lo voy a tocar y de alguna manera trato de jugar con él o de achantarlo o de provocarlo, ese perro rabioso me va a morder. ¿De acuerdo? Y si me muerde, me hace daño. Tal cual es el demonio. Es una muy bonita comparación y muy clara comparación que hace San Padre Pío de Pietrelcina. Segundo proceso, segunda etapa del proceso de la conversión. Entonces, la primera es admitir o reconocer mis culpas o mis faltas. Es decir, yo reconozco que tengo un problema y que necesito ayuda. ¿Sí? Ok, bueno, antes de pasar a esa segunda etapa, la ignorancia espiritual siempre me va a llevar a andar en pecado, ¿no? La etapa del arrepentimiento es la segunda etapa, o sea, ya reconocí, ahora me arrepiento, ¿ok? Segundo paso es arrepentirme. Recordemos lo que nos enseñaba el padre Isaías en el retiro, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, ¿cierto? Una persona que se arrepiente es la persona que radicalmente dice, no vuelvo a cometer este pecado. Y sale de eso y pide ayuda de Dios y busca su ayuda. Incluso hay conductas de vida, malos comportamientos que necesitan no solamente que yo los admita
y que me arrepienta, sino que busque ayuda profesional. Que Díaz Fercho nos decía que nuestra compañera Lady Ballesteros, que es psicóloga, podría darnos asesoría en algún momento que lo lleguemos a necesitar. No significa que yo salga corriendo para donde Lady sin saber siquiera qué es lo que necesito, pero sí es importante que yo entienda que hay cosas que necesito, de las cuales necesito, perdón, ayuda profesional, ¿sí? A mí me asusta cuando escucho gente decir, no, yo salí de las drogas solito, aquí voy bien, ya llevo tanto tiempo. Digo, bueno, gloria a Dios por eso, pero si esta persona no se acerca a Dios, si esta persona no tiene una ayuda profesional, tenaz. No, mi debilidad son las mujeres, yo, la verdad, siempre adúltero, siempre metiendo la pata, prostitutas y todo, pero no, ya entré a guerrero, ya me consagré y voy para adelante. No. Usted tiene que llevar un seguimiento, usted tiene que llevar una ayuda profesional si usted verdaderamente quiere salir de toda esa situación en la que se ha sumergido, obviamente por su propia voluntad, porque si bien Dios no me obliga a pecar, tampoco me lo impide. Yo tengo un libre albedrío y yo decido qué es lo que voy a hacer. Y cuando yo cometo un pecado, lo cometo con total libertad. Entonces, la etapa del arrepentimiento es el sentimiento de culpa, es sentirme mal delante del Señor por haberlo ofendido, por haber ofendido a un Dios tan bueno, como decimos allá en el acto de contrición, ¿no? A veces ese acto de contrición lo pasamos, pero en carrera, ¿no? Porque ya queremos pasar al credo. Yo lo invito a usted, guerrero y guerrera, a que como guerrero converso, como una persona que está en oración, se apersone de cada oración que hacemos, por supuesto, pero en este acto de contrición entienda lo que está diciendo. El padre Keyes decía que con el acto de contrición podríamos hacer todo un retiro, con cada frase que decimos en el acto de contrición. Y San Pablo en 2 de Corintios 7:10, que por aquí la tengo, creo. 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios 7:10. San Pablo nos dice, la tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento y realiza una obra de salvación que no se perderá. Por el contrario, la tristeza que inspira el mundo provoca muerte. No es lo mismo estar triste por haber ofendido a Dios a estar con depresión. No es lo mismo tener una culpabilidad, un sentimiento de culpa por haberme portado mal en mi matrimonio, con mi esposa, con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos, ¿ok? Que estar por allá en una tusa bien tesa porque aparte de todo, mi mujer me dejó, mis hijos no me quieren ver, cosas de esas. O sea, una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. Y recordemos que el remordimiento no es bueno ni es provechoso. Las almas en el infierno eternamente se van a remorder. Dios nos libre de caer por allá en ese proceso de remordimiento eterno. Tercer paso de una buena conversión, la confesión. Ya reconozco mi pecado, reconozco lo que realmente mi debilidad, como lo decimos en el taller de San José, esa piedra con la que me tropiezo seguido, esa ponzoña, ese aguijón que nos decía San Pablo, ¿ok? Ya lo reconocí. Ahora me arrepiento. Ese arrepentimiento, hasta ahí todavía no he ido donde el cura. Piense que a veces nosotros hacemos esos procesos mal, ¿no? Y resulta que salimos de donde el cura y volvemos a meter la pata. No. Una vez que ya me arrepentí, que ya hice lo que llamamos en el proceso de la confesión un propósito de enmienda, propongo firmemente no volver a pecar, como lo decimos en el acto de contrición, ahora sí, busco el sacramento de la reconciliación. Soy un sinvergüenza cuando ando confesándome 20 años del mismo pecado, que sé que es un pecado que puedo superar. Todos pecamos y hasta el último día de nuestra vida vamos a estar en riesgo de pecar. ¿De acuerdo? Pero en un proceso de conversión real, donde yo reconozco que necesito cambiar y que estoy cambiando y que quiero cambiar, pues debo dejar, como lo decía hace un momento John, el hombre viejo atrás. Ni siquiera debo recordarlo, a menos que sea una historia para edificar a alguien. Eso sí se lo voy a hacer yo como sugerencia, con mucho cariño y con mucho respeto. Porque cuando hablamos entre nosotros mismos como guerreros, a veces, repito, contamos unas historias que son como unas huestes heroicas, ¿no? Cuando yo era, pero esa actitud con la que lo cuento pareciera como que anhelo de volverme para allá. Nada, o sea, mi pasado puede ser tan vergonzoso que ni siquiera se tenga que contar. Repito, salvo que sea para edificar un alma,
para ganar almas para Dios, no para jactarme de tonterías o para yo creerme que antes era y que ahora soy mucha berraquera. Esta confesión obviamente se hace ante el sacerdote. Hay personas que por su situación de vida o por su condición de vida no se pueden acercar al sacramento de la reconciliación con un sacerdote. Yo siempre que hablo con personas que tienen esta realidad o esta situación, le digo, vea, haga igual su acto de arrepentimiento, haga su examen de conciencia y preséntese ante el Santísimo. Preséntese ante el Santísimo y entregue eso, porque es que si usted no entrega, eso queda en usted. Usted tiene que entregarlo. Incluso si usted va a ir donde el sacerdote, pues antes de ir donde el sacerdote, váyase al Santísimo y entréguele eso. Señor, te entrego este pecado, te entrego esta aberración, te entrego esta cosa que me avergüenza, Señor. Yo no quiero seguir así, ¿sí? En el libro de los Proverbios, Salomón, en el 28:13, nos dice lo siguiente, Proverbios 28:13. Dice, ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Esa es la idea de ir al Santísimo antes de confesarme o si no me puedo confesar. ¿Cuál es? Reconocí mis culpas, me arrepentí, ahora voy al Santísimo y las entrego. Señor, te entrego mi pecado. Te lo dejo aquí, ayúdame a salir de eso, Señor. Yo solo no puedo, yo solo no soy capaz. ¿Ok? Ahora, si me puedo confesar, ahora sí, voy a buscar al sacerdote. Si yo hiciera este proceso, cada vez que meto la pata, cada vez que estoy mal con el Señor, estoy seguro que nuestro proceso de conversión sería mucho mejor, sería más real, sería más radical. ¿Por qué caemos nosotros en pecado constantemente? ¿Por qué caemos constantemente en los mismos pecados? Porque no hacemos el proceso de reconocimiento, de arrepentimiento, para luego pasar a la renuncia, a la entrega y a la confesión o al sacramento. En conclusión, la conversión requiere de esfuerzo. La conversión tiene que ir de la mano de Dios. Necesito intercesión. Por eso es importante que los unos oremos por los otros. Por eso es importante que cuando veamos a un hermano mal, a un hermano que está en un error y no podamos ni siquiera hacer una corrección fraterna o algo, oremos por esa persona, ayunemos por esa persona. Si usted ve a un sacerdote por ahí mal parqueado o con malas actitudes, no cometa el peor error que uno puede cometer, que es hablar mal de ese sacerdote. Así usted tenga razón. Mire, evite, guerrero, guerrera, evite radicalmente en su vida hablar mal de un sacerdote, repito, así usted tenga razón, porque es una de las peores maldiciones que uno se puede echar encima. Yo tenía un amigo sacerdote que ya falleció que él decía, la carne de cura causa locura, y es cierto. Yo he escuchado a través de mis cortos años de vida personas que se han ido contra los sacerdotes, contra la iglesia y no han terminado bien. No han terminado bien. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque ¿saben quiénes somos los más tentados a hablar mal de nuestros sacerdotes y en nuestra iglesia? Los católicos, especialmente los que servimos en los grupos pastorales. Yo detesto y soy muy radical cuando estoy en algún grupo parroquial o en algún grupo, de hecho casi no me gustan. Voy a lo de los coros porque me toca, pero detesto porque allí es donde yo escucho la gente hablando mal del sacerdote de turno. Y el sacerdote anterior no le servía y los 500 sacerdotes que han pasado por esa parroquia no le servían, en cambio el nuevo tampoco le sirve. Y son gente que se creen los dueños de la basílica o de la iglesia, en fin, ¿ok? Otra cosa importante, yo debo esforzarme cada día por amar a Dios, mantener una actitud orante, una actitud sumisa, no una actitud ahí fingida, una actitud orante. Nunca olvides que Dios es un Padre lleno de amor y de misericordia y siempre va a estar esperando a que vuelvas a Él, pero Él te dice, como le dijo a la mujer pecadora, no te condeno, pero vete y no peques más. En estos 5 minuticos que nos quedan para terminar, también quiero compartirles algo que entra en este tema de la conversión y que como guerreros y como evangelizadores debemos llevar esta escuela a nuestras casas y a nuestros amigos y a nuestras familias. El domingo me hallé aquí en donde yo vivo en mi parroquia a una Eucaristía de mediodía. Y cuando entré a esa Eucaristía de mediodía, entré con Lady, por rara vez no fui a cantar, sino fui a participar de la Eucaristía. Entramos como 15, 20 minutos antes, como uno debe llegar a la misa,
tranquilo, para hacer la oración, para entregar las intenciones, para pedir perdón, como ya todos lo hemos aprendido y seguramente todos lo hacemos. Si usted todavía hoy, después de 2, 3 meses, 1 año, 5 años en Guerreros, está llegando a la misa de 10 a las 10, pues no ha aprendido nada. Porque nosotros de vez en cuando es posible, es normal que de vez en cuando me coja el tarde para ir a misa, pero si yo siempre llego a la misa tarde o a tiempo, pues no he aprendido nada, porque yo llego a la misa antes. Y entramos y justamente era la misa de 12 después de la de las 10, o sea, entre las 10 y las 12, ¿cuántas horas hay? 2 horas. Y eso parecía un mercado persa, eso unos gritaban, otros corrían, unos tomaban fotos, los de los bautizos estaban más mal vestidos que los que íbamos a la misa del domingo, unos escotes, unas minifaldas, unos payasos y payasas, una cosa terrible. Y alguien que me escucha podría decir, este man llegó a criticar a la misa. No, ni yo me creo más santo que los otros ni nada, pero qué desastre, qué tristeza ver en qué se ha convertido la casa de Dios. Fercho lo decía hace un momento en el tema que manejaba, o sea, en qué nos hemos convertido, cómo están estos tiempos. Y es importante que usted como guerrero no se meta a ese combo. Yo no puedo llegar al templo a hablar, así sea con mi esposa o con mi amigo. Incluso una pareja estaba peleando detrás de nosotros porque el uno quería almorzar róbalo y el otro quería comer carne oreada. O sea, eran unas cosas absurdas y la gente corría y las fotos y una cosa horrible, y los que estaban colaborando allá detrás también en el altar exactamente en lo mismo. Todo el mundo andaba como en un acelere, como en una carrera, y miren, esto ofende mucho al Señor, lo entristece, pero al demonio lo excita. Y nosotros somos presas fáciles. A otro le sonaba el celular, el otro estaba pasando ringtones, el otro estaba viendo un juego. O sea, qué cosa tan terrible. Y yo sé que eso no solamente pasa en mi parroquia, pasa en muchas parroquias. ¿Cuál es la invitación? Usted como, mire, yo no me iba a poner a educar a 600 personas que ven misa. ¿Qué tengo que hacer yo? Tratar de yo vivir una Eucaristía en armonía con Dios. Pero si llevo a mis hijos hay que educarlos desde ya. Y en mi casa debo pasar este mensaje. Y miren, ¿quién dijo que un hombre va a misa en short? No, es que eso es del domingo y es que no. Un hombre no debe ir a misa ni en short, ni en sandalias, ni siquiera en camiseta. Hoy, bueno, existen las camisetas estas que usamos nosotros, algunos que son las camisetas religiosas, chévere, pasa, pero ni siquiera en camiseta. Yo si no llevo una camiseta de Dios, llevo una camisa. Procuro no ir mal vestido a misa. ¿Qué hace un tipo en misa en gorra y no se la quita? Pues seguramente nadie le enseñó. Entonces, ¿de qué debo preocuparme yo? Que ojalá este error no lo cometa yo, ni lo cometan mis hijos. Que no lo cometa yo, ni lo cometan mis familiares, que es el grupo que yo puedo inmediatamente controlar y enseñar, con amor, por supuesto, con caridad, pero hay que enseñar. En estos días me pareció tan triste un familiar que a un grupo manda el símbolo de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2019 que hubo en Panamá, tan bonito, que a simple vista usted como cristiano lo ve, como guerrero lo ve y dice la Virgen María. O sea, seguramente tiene muchos significados, pero uno de ellos están las estrellas de la Virgen y todo, ¿verdad? Y lo mandaba y hacía una apología con una serpiente, ¿no? O sea, una ignorancia, una cosa terrible que da tristeza, que ni siquiera dan ganas de aclararlo. Inmediatamente me fui yo a San Google, como dicen algunos, y encontré el significado del logo tan hermoso, Canal de Panamá, la Virgen María, los peregrinos, cosa tan hermosa, y todo lo tergiversan así. Hoy en día todo es risa, todo es burla, todo es falta de piedad. En este proceso de conversión yo también debo tener claro quién soy yo, qué papel juego yo en la oración. Si bien, como lo decía Fercho hace un momento, no me puedo creer el que más sé, el que más oro y el chacho, el sensei, el que tiene cuello allá con Dios, tampoco puedo irme al otro lado, que es al de donde están todos allá como chavacanes, como no importa, como no pasa nada, como démosle, como llevo 15 días, un mes, 2 meses sin confesarme, pero como yo soy guerrero, como me consagré, como hago el rosario. No, nosotros, al igual que los celulares, nos llenamos de basura. Cuando el celular se llena de basura, de lo que llaman las cookies, el celular se pone lento, aletardado, no procesa bien, falla. Así somos nosotros. Pueda que mi pecado sea un pecado leve, que en todas las misas yo me arrepiento y digo, Señor, perdóname por ser grosero. No es un pecado mortal. Pero si yo todos los días soy grosero y soy repetitivo en ese pecado, pues ya se me convierte en un problema y ahora sí me va a impedir comulgar.
Si yo soy chismoso todo el tiempo y disocio y hablo mal de la gente y todos los días en misa digo, Señor, perdóname porque hablo mal de mis familiares, porque hablo mal de la gente, pero llevo un año en lo mismo, 2, 10, 20 años en lo mismo, tengo un problema y no debería acercarme al sacramento de la confesión. Eso es la idea de un proceso de conversión. Yo no puedo pasarme toda la vida sufriendo por lo mismo. Si bien la conversión no termina nunca, repito, yo debo siempre procurar el mejorar. Y lo último que debo hacer para terminar es criticar a alguien. Yo no me puedo poner en el lugar del juez porque el juez solamente hay uno y se llama Jesús. Orar, orar, ten paciencia y ora. El mejor consejo que nos puede haber dejado el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Ten paciencia y ora. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como Era era en en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pechito. Bueno, a todos muchas gracias, muy amables por estar participando. Carlitos, su cámara. David, su cámara. Yasmín, la cámara. Creo que ninguno están durmiendo, por eso es que a mí no me gusta ver ahí letras. Señor. Yo sí les voy a pedir en adelante que imagínense que ustedes estén dando una charla y vean solo letras. A mí eso no me parece. Parece que es una falta de respeto con la persona que está realizando la charla. Es como si ustedes fueran al hogar, estamos en la oración y se acuestan a dormir o se ponen a hacer otra cosa. Esto es lo mismo, es del grupo, es formación. Entonces yo sí les voy a pedir que pues de la manera más considerada lo hagamos. Las personas, los guerreros que dan ejemplo, bien, gracias. Los guerreros de Chía, me alegra verlos juntos y siempre uniformados. Entonces yo sí les voy a pedir ese favor y se los digo como director. A mí me molesta mucho eso. Los que no tienen galardón, ok, no hay problema. Los que tienen su cámara y están con galardón, gracias. Cuando hay casos especiales, por ejemplo, cuando Julie me dice, Fer, tengo el bebé acá, pues ni modo, ok, ahí hay excusa. Pero de la familia Tavera, ninguno. Yo no sé qué estaban haciendo y son como 8 allá. Entonces, ojo con eso y les agradezco con eso porque es que todo eso es formación. Eso es lo que está hablando Nelson. Es como cuando el que entra, a mí me pasa lo mismo. Es como cuando el que entra a la iglesia y entra con la cachucha. O sea, no debe ser. Lo mismo es acá, está hablando un formador. Entonces, les voy a agradecer en adelante para no tener estos inconvenientes. La postura, todos ya saben cómo enfocar sus cámaras. Hay algunos que solo se les ve acá los ojos. Entonces, es como agradable para todos, ¿no? Bueno, por lo demás, quiero recordarles que este viernes no vamos a estar en el hogar, vamos a estar en el sitio donde vamos a hacer la celebración de el amigo dulce. Entonces, para que estemos pendientes. Yo creería que, bueno, no sé si ese mismo día, dependiendo de la cantidad de gente que vaya, aunque vamos a estar en una actividad diferente, no sé cuándo lo hagamos o si lo hacemos a través de un video, vamos a explicarles la actividad que vamos a manejar todos para la consecución de nuestros nuevos galardones y para empezar a tener nuestro plante para nuestra sede, para un lote, para, bueno, lo que sea. Pero vamos a empezar un trabajo de grupo que creo que es chévere, que creo que nos va a despertar ese amor también porque podamos crecer. Hacemos trabajo espiritual, hacemos trabajo de oración. Ahora también vamos a unirnos al trabajo pues de buscar esa sede, ese sitio propio donde podamos estar establecidos todos. Vienen varias actividades. Váyanse preparando. En octubre, ustedes saben que octubre es el mes satánico por excelencia, ¿cierto? Disfrazado con el tema de los niños. Entonces, vamos a empezar muchos novenarios durante todo ese mes
en la madrugada para que todos estemos dispuestos en la oración. Es sacrificio porque pues es la hora más rica del sueño y no le vamos a correr el taller a San José. No, 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 no. Se enojaría San José. Entonces lo hacemos antes de San José como lo hicimos. Entonces tendremos novenario de los 70 San Miguel, tendremos novenario de a la Virgen de Satanudos, tendremos novenario del Rosario de la Sangre de Cristo y otros. Todo en el mes de octubre, entonces para que estemos atentos. A todos gracias, Dios les pague. Por ahí les voy a enviar, perdón que les estaba enviando fotos, pero les voy a enviar una foto una vez más para los que no lo han visto de la imagen que estoy rifando. Ojalá quede en manos de guerreros porque por el significado, por lo que somos de oración y bueno, es un trabajo también de ayuda, entonces les agradezco. No siendo más, yo me despido. Yo no sé, Nelson, qué más haya para decir. Bueno, digamos juntos: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante esta noche ofendamos a tu divino Hijo y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.